Bueno, pues venga, vamos a hacer otro problema que de paso nos va a servir también para repasar la teoría del movimiento circular uniforme y de cómo aplicar esa teoría a problemas concretos sobre el movimiento circular uniforme. Así que venga, vamos a ello. Nos dan un movimiento de una partícula que está definida por este vector de posición, por esta ecuación vectorial horaria, donde R y omega son valores constantes. Esta será la componente X del vector y esta será la componente Y del vector. ¿De acuerdo? Bien, nos piden obtener la ecuación de la trayectoria y el sentido en el que recorre esa trayectoria. Vamos a demostrar, o nos piden que demostremos, que la velocidad de la partícula en todo momento es perpendicular al vector posición. Demostrar que la aceleración de la partícula está siempre dirigida hacia el origen y su módulo es proporcional al módulo del vector posición. Y demostrar que el producto vectorial del vector posición por el vector velocidad, producto vectorial, como digo, es constante. ¿Vale? Venga, pues vamos a calcular la trayectoria. Bien, para calcular la trayectoria ya hemos visto muchos problemas con este pidiéndonos pidiéndonos la trayectoria. Bien, pues nos dan la ecuación vectorial horaria del vector de posición, lo pasamos a paramétricas, x será igual a r por el coseno de omega t, y pasamos a paramétricas, con lo cual ya tenemos en paramétrica. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues anular el parámetro t para encontrar cuánto valdría la función y igual a f de x. Ya os adelanto que por matemáticas estas ecuaciones paramétricas, puesto que r es constante y también omega será constante, pero sobre todo como r es constante, será la ecuación de una circunferencia. Pero de todas maneras vamos a calcular desde las paramétricas la función y igual a f de x para que veamos que ciertamente se trata de la ecuación de una circunferencia. ¿De acuerdo? Bien, para eso anulamos el parámetro t. Para anular el parámetro t lo que hacemos es elevar al cuadrado x, elevar al cuadrado y sumarlas. Con lo cual x cuadrado más y cuadrado pues será esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y aquí lo tenemos. Si sacamos factor común el r cuadrado y tenemos en cuenta la ecuación fundamental de la trigonometría, que coseno cuadrado de omega t más seno cuadrado de omega t es igual a 1, todo esto será igual a 1, con lo cual nos quedará x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Se trata de la ecuación de una circunferencia de radio r y centrada en el origen de coordenadas. En cuanto al sentido de giro, es evidente de que giraría en este sentido, en sentido antihorario, precisamente puesto que la coordenada x y la coordenada y van en sentido positivo, ¿lo veis? Y j, con lo cual al darle valores de t giraría en este sentido de aquí. Vamos a verlo si queréis en el GeoGebra. Bien, en el GeoGebra hemos definido para r igual a 3, nos decían que r era constante, omega igual a 1, lo hemos definido para poder dibujarlo, con lo cual cuando t es igual a 0, el vector de posición será 3, 0, es decir, el vector de posición estará aquí. ¿De acuerdo? Será omega t, será por el coseno de 0, que es 1, por r, que r vale 3, pues valdrá 3, y el seno aquí, en la componente y, omega t, t vale 0, será el seno de 0, el seno de 0 vale 0, con lo cual no tendrá componente y para t igual a 0, con lo cual el vector de posición será eso. Bien, si nosotros animamos, vemos que el rastro que va dejando el punto P, a medida que va variando el vector R, va cambiando. Y además, en cualquier momento, por ejemplo, paramos aquí, para t igual a 0,7, será un vector, el punto, mejor dicho, estará en la posición 2,29 para el eje X y 1,93 para el eje Y.
1,93, 2,29. El módulo del vector será 3 y el ángulo que formará será 40. Y ese ángulo, como veis, se trata de omega t. En vez de poner el ángulo phi o alfa, pues sabemos de que omega t es. ¿De acuerdo? Bien, si hacemos la trayectoria, pues vemos que evidentemente está haciendo una circunferencia centrada en el origen de coordenadas, ¿cierto? Y de valor P, ¿vale? De valor R, perdón. Correcto, ¿vale? Bien, además el giro es antihorario. Vale, pues ya tenemos calculada cuánto vale la trayectoria. En este caso, aquí tenemos, como el radio es 3, pues x cuadrado más y cuadrado será igual a 9. Y aquí en paramétrica. Vale, vamos a irnos a la siguiente. Bien, nos dicen que demostremos que la velocidad de la partícula es en todo momento perpendicular a su vector de posición. Es evidente, vamos a verlo con el GeoGebra, es evidente de que si esto es una circunferencia, el radio permanece constante y sabemos que el vector velocidad es un vector que en todo momento es tangente a la trayectoria. Es decir, si esto lo hacemos que gire, pues en todo momento, ahora vuelto a empezar, el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Con lo cual, en todo momento vemos de que sí, ciertamente, el vector R no cambia de módulo, solo cambia de dirección y de sentido, con lo cual en todo momento de la trayectoria el vector velocidad y el vector R son perpendiculares, cosa que en un movimiento curvilíneo no ocurre. No son, hemos visto antes, problemas con movimientos curvilíneos, movimientos parabólicos, etcétera, 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 donde ese vector R cambia, el radio de curvatura cambia, con lo cual no es constante. En este caso, sí es constante, y al ser una circunferencia, el vector velocidad y el vector R siempre estarán formando 90 grados. ¿De acuerdo? Bien, vamos a verlo matemáticamente para que demostrar que el vector R y el vector V son perpendiculares, su producto escalar debe ser cero. Os recuerdo que el producto escalar de un vector es el módulo del vector R por el módulo del vector V por el coseno del ángulo que forman. En este caso, el vector R y el vector V siempre forman 90 grados, con lo cual el coseno de 90 grados es 0, así que se demuestra que para calcular que un vector es perpendicular a otro, recordar el análisis vectorial, los temas de análisis vectorial, los vídeos de análisis vectorial, R por V debe ser 0, con lo cual si conocemos R, pues solo tendríamos que calcular V. ¿Cómo calculamos V? Pues haciendo la derivada de R con respecto del tiempo. Si hacemos la derivada de V, la derivada de R con respecto del tiempo, pues será derivar la expresión de la velocidad. ¿Ok? Y al hacer la expresión de la derivada de la velocidad, aquí tenemos la derivada de R. Aquí tenemos el vector R, lo he dicho mal, vamos a decirlo otra vez correctamente. Para calcular V haremos la derivada de R con respecto del tiempo. Al derivar R, pues la derivada de R por el coseno de omega t, pues será menos R omega por el seno de omega t. ¿Sí? Es decir, la derivada del coseno por lo que hay dentro. Lo que hay dentro es omega t, estamos derivando con respecto de omega, pues será omega. ¿De acuerdo? Más la derivada de la componente i. ¿Ok? Bien, pues ya tenemos el vector v, tenemos el vector r, pues aplicamos vector r, producto escalar, vector i. Para hacer el producto escalar sabéis que multiplicamos las componentes i con las componentes i, las componentes j con las componentes j. Si multiplicamos este por este, nos da este resultado, y si multiplicamos la componente j con la componente j, nos da este resultado. Con lo cual, evidentemente, se demuestra
de que el producto escalar de los vectores r y v son constantes, con lo cual demuestran que en todo momento son perpendiculares, ¿vale? Y eso ocurre en todos los movimientos circulares. Es decir, en un movimiento circular, el vector r y el vector v permanecen constantes a lo largo de toda la trayectoria. Bien, vamos ahora a hacer el apartado C. En cuanto al apartado C, tenemos que demostrar que la aceleración de la partícula siempre está dirigida hacia el origen y su módulo es proporcional al módulo del vector posición. Efectivamente, vamos a calcular el valor de la aceleración. La aceleración es la derivada de v con respecto del tiempo. Aquí tenemos el valor de v. Si derivamos esta expresión, al derivar esta expresión por la derivada de r omega por el seno de omega t, hacemos la derivada, sería r por v es constante, por la derivada del seno, que es el coseno, con el signo menos delante por supuesto, con la derivada de lo que hay dentro. La derivada de lo que hay dentro es omega, que con esta omega de aquí me sale omega cuadrado. Y tenemos la derivada de esta componente de aquí. La derivada de esta componente de aquí exactamente igual, omega cuadrado por r por el seno de omega t en el eje z. Si os dais cuenta, lo que nos sale es que el vector aceleración será menos el módulo de omega cuadrado por el vector r. ¿Sí? A ver, me estáis preguntando que no. Vale, vamos a hacerlo aquí para que lo veáis. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí abajo. ¿Vale? Venga. Nosotros tenemos que A es igual a menos omega cuadrado por r por el coseno de omega t. Vamos a sacar el signo menos delante. Vamos a sacar omega cuadrado y nos queda por r por el coseno de omega t en la dirección de y más r por el seno de omega t en la dirección j. Y si os dais cuenta, esta parte de aquí, esto es el vector r que hemos calculado antes, con lo cual a será igual a menos omega cuadrado por el vector r, es decir, ¿vale? Es decir, será un vector, vamos a poner aquí, será un vector de módulo omega cuadrado por r, ¿sí? Si hacemos el módulo de omega cuadrado por r, ¿en qué dirección? En la dirección menos r, con lo cual se demuestra de que será un vector que llevará la dirección y el sentido menos r. Vamos a verlo en el GeoGebra. Vamos a poner el punto de la aceleración, vamos a quitar el vector posición y este de aquí sería el vector, es decir, sería un vector de módulo omega cuadrado por r, ¿sí? Omega cuadrado por r en la dirección de menos r. Si este de aquí es r, este de aquí es r por la dirección de menos r, ¿sí? Y si vamos dando animación, vemos que en todo momento esa aceleración normal también, esa aceleración normal, como veis, permanece constante. Es un vector de módulo 3, ¿correcto? ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a calcular las componentes intrínsecas. Ya tenemos el vector velocidad, pues vamos a calcular las componentes intrínsecas, es decir, qué componentes intrínsecas tendrá un movimiento circular uniforme. Bien, vamos a verlo desde el GeoGebra, que quizás lo entendamos mejor. Vamos a pintar las componentes intrínsecas de la aceleración y si os dais cuenta, estamos hablando de que este está girando con una velocidad angular omega igual a 1 radián por segundo, es la velocidad angular. La velocidad permanece constante en módulo en todo momento. Vamos a pararlo aquí, la velocidad permanece constante puesto que la velocidad angular es constante. Luego, si la velocidad es constante, la derivada de v con respecto del tiempo, sabemos que tenemos que tener en cuenta de que si este vector se mueve, se cambia en módulo o en dirección y sentido. En este caso,
el ser un movimiento, a ser un movimiento uniforme, es decir, no está acelerado, la velocidad es constante, con lo cual el módulo de la velocidad es constante. Si el módulo de la velocidad es constante, no tiene aceleración tangencial, ¿sí? Y la aceleración normal, sabéis que es debida al cambio de direcciones de sentido que del vector v, que en un movimiento curvilíneo, o en este caso un movimiento circular, que sería un caso especial del curvilíneo, sí cambia de dirección y de sentido, con lo cual sí tendremos una aceleración normal, ¿de acuerdo? Con lo cual la aceleración normal será igual a la aceleración del conjunto. Evidentemente acabamos de demostrar de que eso es evidentemente de esa manera. Aquí lo tenemos, la aceleración tangencial será igual a la derivada de v con respecto de t, ¿vale? ¿Sí? ¿De qué depende v? El módulo de v es r por v. Hemos dicho que r y v eran constantes, con lo cual su derivada es 0. Y la aceleración normal será v cuadrado partido del radio de curvatura. El radio de curvatura es el radio r de la circunferencia. Sustituyendo el módulo del vector partido por r, nos saldrá que la aceleración normal es omega cuadrado, es decir, la velocidad angular por r. De manera que la aceleración, el módulo de la aceleración, será la aceleración, el módulo de la aceleración normal. Luego se trata de un movimiento circular uniforme. En definitiva, lo que tenemos son las características de un movimiento circular uniforme. Un movimiento circular uniforme, sabemos que la velocidad angular es constante, con lo cual la aceleración angular será 0, y para este caso la aceleración tangencial siempre será 0, puesto que el módulo de la velocidad es constante, y la aceleración resultante será igual siempre a la aceleración normal. Es decir, en un movimiento circular uniforme siempre tendremos una aceleración que irá desde el punto hacia el centro. Bien, y aquí tenéis las ecuaciones de la definición del movimiento, ¿de acuerdo? Velocidad constante, con lo cual el phi, el espacio recorrido, que en este caso será el ángulo, será igual a phi sub 0 más omega t, siendo phi sub 0 la fase inicial. Sabemos que la velocidad angular pues será 2pi, que será una vuelta completa, 2pi, vuelta completa en radianes, partido del periodo. La frecuencia es igual a 1 partido por t, con lo cual omega también lo podemos expresarlo en función de la frecuencia. Y la aceleración, pues, es igual a la aceleración normal, v cuadrado partido por r, que son las ecuaciones que tenéis en teoría del movimiento circular uniforme. Bien, y para el apartado D vamos a demostrar que el producto vectorial de r por v permanece constante, con lo cual planteamos el vector r, planteamos el vector v, planteamos nuestro determinante, solucionamos el determinante. Bueno, aquí por la i vemos que por el adjunto sale 0, el j sale 0 y la k pues sale este por este menos este por este, ¿sí? Con lo cual nos saldrá omega por r cuadrado partido por k. Omega es constante, r es constante, con lo cual el producto vectorial de r por v, es decir, el producto vectorial del vector r por v será un vector perpendicular, a al plano que forma r y v, de módulo v cuadrado omega cuadrado por r, ¿de acuerdo? Bien, y aquí os he dejado, bueno, pues una pequeña resumen de las magnitudes angulares que tendrá un movimiento circular uniforme. Phi es el ángulo, b la velocidad angular y alfa la velocidad angular, y cuánto valdrían sus valores, y por supuesto viendo que el producto vectorial de omega por r pues será v, ¿vale? En definitiva, aquí tenéis un pequeño resumen de la teoría sobre el movimiento circular uniforme. Resumiendo, si nosotros tenemos un movimiento circular uniforme,
está compuesto de dos movimientos, un movimiento sobre el eje X, un movimiento sobre el eje X y un movimiento sobre el eje Y. Será la composición de dos movimientos. La composición de esos dos movimientos, si el movimiento es circular uniforme, significa que omega es constante, es decir, la velocidad angular es constante, con lo cual si la velocidad angular es constante, la velocidad lineal también será constante. De manera que si la velocidad lineal es constante, no habrá aceleración tangencial, puesto que el módulo no varía con respecto del tiempo, y la aceleración normal siempre aparecerá, que tendrá de valor también constante igual a v cuadrado partido por r, o si lo expresamos en función de magnitudes angulares, omega cuadrado por r. ¿De acuerdo? Luego la aceleración normal y la aceleración del conjunto serán la misma. Es decir, dicho de otra manera, solo habrá una aceleración normal, que ya sabéis que se llama, cuando lo hacemos en dinámica, esa aceleración normal multiplicada por la masa, es decir, si nos salimos de la cinemática y entramos en la dinámica, se llama fuerza centrípeta, ¿vale? Con lo cual será la aceleración normal, será una aceleración que nos empuja, en definitiva, hacia el centro del radio de curvatura. Y aquí tenemos, bueno, pues podemos poner esto para t igual a 0 y podemos perfectamente ir haciendo la animación, donde vemos en todo momento como el vector v varía su vx y varía su vi en función del seno y del coseno, como hemos visto. El vector r y el vector v son perpendiculares, el vector r y el vector v son perpendiculares, y además si hacemos el producto vectorial de r por v, pues será un vector perpendicular, al plano de r y v, es decir, será un vector perpendicular que irá, saldrá de la pantalla o irá hacia dentro de la pantalla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, pues con esto hemos repasado un poco también cuánto vale, hemos repasado un poco también, como digo, el movimiento circular uniforme, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Venga, pues si hay alguna pregunta, y si no, pues pasamos al siguiente problema. Venga, preguntas.